Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Es miércoles, llegamos al Ecuador de la semana y además hoy espero que tengan su agenda a mano porque lo que les vamos a proponer en la tarde de hoy es un viaje. Y un viaje además muy cerquita. ¿A dónde? A la región, a Castilla-La Mancha. Vamos a recorrer cada una de sus provincias, vamos a ver pues cuáles son los potenciales, lo que debemos de visitar, lo que no nos podemos perder y, cómo no, también de nuestra provincia de Guadalajara. Vamos a conocer cada uno de sus rincones, así que, como bien les decía, tengan la agenda bien a mano porque tenemos planes no solo para este fin de semana, sino para planificar los que vienen por delante para disfrutar de nuestra región. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Les decía, espero que tomen muy buena nota de lo que hoy le vamos a contar. Vamos a recorrer toda la provincia, y no solo nuestra provincia, sino también toda la región. En primer lugar, nos vamos a ir a hacer un recorrido por toda Castilla-La Mancha, por cada una de sus provincias, no solo las capitales, sino todos los pueblos y sobre todo los más principales, los que no nos podemos perder. Vamos a conocer sus fiestas, su naturaleza, su gastronomía, en fin, todo lo que Castilla-La Mancha tiene que enseñarnos y nosotros tenemos que descubrir. Para hablar de todo esto nos acompaña Javier Cortés, experto en turismo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña David Ruiz, de la agencia David Ruiz Viajes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y por último, Juan Luis Pajares, presidente de la Federación de Turismo de Guadalajara. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer yéndonos hasta Toledo. Es la capital, la provincia principal en nuestra región, es la capital y hasta allí viajamos en primer lugar. Toledo, la ciudad de las tres culturas, ciudad de personajes ilustres universales, como el Greco, Cervantes o Santa Teresa de Jesús. Una mujer con el corazón traspasado por la espiritualidad, descúbrela en esta ruta. Sigue sus pasos por Toledo, por sus calles, cobertizos y celosías. Toledo, con sus cielos y atardeceres, sus murmullos y oraciones. Visita el barrio donde vivieron sus abuelos, el palacio de Doña Luisa de la Cerda, las fundaciones que realizó, o el convento donde escribió algunas de las mejores obras de la literatura mística de todos los tiempos. Bueno, pues ese es Toledo, Toledo capital, Toledo la ciudad y sobre todo con Santa Teresa como protagonista, como estábamos viendo, y también el Greco del que vamos a poder hablar. ¿Qué más es Toledo? Bueno, Toledo es la ciudad por excelencia de Castilla-La Mancha, pero no lo digo yo ni mis compañeros, eso lo dice la propia UNESCO, ¿no? Es una, si hay tres ciudades para mí importantes, por la conjunción del oriente y el occidente aquí en el occidente europeo, serían Venecia, Estambul y Toledo. Yo las equiparo y recuerdo en un viaje con italianos aquí en Toledo, en el Parador además, una noche en la cual la imagen de Toledo es fantástica, que lucía esplendorosamente, estuvieron bastante de acuerdo con esa visión. No estábamos hablando de grandes ciudades, sino ciudades monumentales, ¿no? Que tengan un sello especial. Toledo está en primera línea a nivel europeo y, si me apuras, mundial. Por tanto, esas tres ciudades, Estambul, Venecia y Toledo, para mí forman parte de la élite de las ciudades tocadas por el Oriente, en donde se ha conjugado una cantidad de culturas y unas mezclas, digamos, de saberes únicas, ¿no? David, cuando la gente va y quiere ver Toledo, ¿qué es lo que más solicita, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente más demanda, ¿no? Y quiere descubrir en Toledo, no solo en Toledo capital, sino cuáles son los pueblos que tampoco nos podemos perder en esta provincia? Pues, como bien dices, dentro de lo que es la capital, que es un poquito el centro neurálgico de esta región, la ruta del Quijote pues es una de las rutas más marcadas, que más solicita la gente, bueno, pues por su historia, por el ilustre Cervantes, que bueno, pues dio
todo ese recorrido por lo que son los molinos de viento de Consuegra, de Madridejos, y es uno de los reclamos turísticos a nivel regional dentro de lo que es la provincia de Toledo, pues más solicitados. Luego tienes ahí un poquito Talavera, que por la ubicación que tiene, ya más extremo a los montes de Toledo, pues son probablemente una de las dos zonas más importantes a nivel turístico y sobre todo lo que más suele solicitar la gente a la hora de viajar. Javier, en cuanto a naturaleza en Toledo, ¿dónde nos podríamos ir si queremos disfrutar de un fin de semana al aire libre? Hombre, los montes de Toledo precisamente es una zona estupenda, pero no hay que olvidar la zona oeste de la provincia que linda con las estribaciones de Gredos, ¿no? Con ríos como el Alberche, que lamen también la provincia, pero toda esa zona que también ha citado David, próxima entre Talavera y Puente del Arzobispo, y ya metiéndose hacia La Vera, pues tienes para elegir lo que quieras, ¿eh? Digamos que es la zona más interesante en cuanto a biodiversidad, ¿no? En cuanto a, David, en cuanto a Toledo capital, ¿qué sitios no nos podemos perder? Es decir, si nosotros tenemos un día para ver Toledo, ¿qué lugares es imprescindible que tomemos una foto y que disfrutemos de esos parajes? Pues hombre, tiene varios puntos que creo que son de interés ya archiconocido, como pueda ser el Alcázar de Toledo, lo que es la Catedral de Toledo, la ubicación que tiene sobre todo es pues un enclave y es muy privilegiada. Y luego es cierto que el año pasado, sobre todo lo que es la obra cultural del Greco, trajo a Toledo una cantidad de turismo muy grande para esta región y en concreto para la ciudad de Toledo. Creo que son un poquito los tres puntos de partida para ver, pues probablemente, como decía muy bien Javier, la capital por excelencia para mí de España, que en su día, creo, si no recuerdo mal, fue capital de España. Juan Luis, la gente de Guadalajara cada vez más va a Toledo porque al fin y al cabo, por así decirlo, las dos provincias de Castilla-La Mancha que limitan con nosotros son Cuenca, que después hablaremos de ella, pero también Toledo, ¿no? Muy cercana a Madrid, muy cercana también a nosotros. La gente de Guadalajara suele viajar, es algo habitual de pasar, aunque sea un domingo en Toledo. Yo creo que sí. La verdad es que se tarda muy poquito en ir a Toledo desde Guadalajara, porque no tienes que cruzar Madrid, lo bordeas, con lo cual en una hora y poco te presentas allí. Y sí que cuando hablas con la gente prácticamente todo el mundo ha ido, o sea, todo el mundo nombras Zocodover, todo el mundo sabe dónde está Zocodover, hablas de Tapeo, todo el mundo sabe las calles entre Zocodover y la catedral o toda esa zona, todo ese conjunto de ahí, ha ido alguna vez a tomar o a desayunar o a comer, a traerse algo de artesanía, que hay un montón de tiendas de artesanía y yo creo que sí que la gente de Guadalajara va, e incluso hay gente más particular, por decirlo de alguna forma, que se han quedado a las rutas nocturnas o diurnas que recorren la ciudad, que te interpretan los distintos rincones, lo que no vienen las guías realmente y todos los signos de las distintas culturas, como mencionaba Javier, que han pasado a lo largo de los siglos en esa ciudad, y lo que te parece que es una rozadura en la pared, de repente te descubren qué es lo que dejaban los carros o donde afilaban las lanzas, y claro, todo eso suscita un interés muy grande que el boca a boca hace que bueno, pues que la gente vaya y le atraiga ir, y sobre todo porque está muy cerquita. Ya pernoctar es otra cosa más difícil, más concreta, pero lo que es por lo menos visita de un día, sí que hay muchísima gente de Guadalajara que va allí. Y sí, dinos, pues al Javier. hilo de lo que dice Juan Luis, es muy interesante. Es verdad que pernoctar en Toledo, habida cuenta que está tan cerca, pues es más poco habitual, pero en caso que haya alguien que quiera hacerlo, le recomiendo que haga una visita nocturna, sobre todo por una zona de Toledo muy especial, que es los cobertizos. Verlos de noche es una auténtica gozada, ¿eh? Suele haber muy poca gente, a veces puedes estar tú solo, según a qué horas de la noche, por ejemplo, si hablamos a partir de las 12, entre las 12 y 1, en fin, un paseo por allí es una auténtica gozada. Y además, como bien comentaba Juan Luis, hay la opción de muchas visitas guiadas, ¿verdad? Sí, Tanto sí, diurnas como nocturnas, teatralizadas, ambientadas, tematizadas, sobre todo ahora, pues como bien decíamos, con motivo del Greco y también con Santa Teresa, con esas dos excusas, ¿no?, turísticas para visitar Toledo, que además están vigentes a día de hoy, y entonces creo que una buena oportunidad, ¿no? Toledo totalmente, creo que es, totalmente. Si pensamos en Castilla-La Mancha, es imprescindible visitar Toledo, ¿no? Imprescindible, sí. Cambiamos ahora y nos vamos a ir hasta Ciudad Real.
pues esta es una pequeña parte de Ciudad Real. Javier, Ciudad Real puede ser que sea una de las provincias a lo mejor más escondidas o que todavía falta por conocer y por promocionar más turísticamente dentro de nuestra región. Sí, yo creo que sí. Está en una situación ahí de transición, ¿no? De camino a Andalucía. Claro. Y entonces parece que no te dice nada, ¿no? Sobre todo porque pasar de Espeñaperro supone encontrarte con esa bomba que se llama Andalucía, en el sentido de la amalgama que tiene y la diversidad tan impresionante. Entonces parece una provincia anodina, cosa muy lejos de la realidad. Entonces, bueno, pues se trata a lo mejor de dar alguna pincelada aquí para despertar el apetito viajero de nuestra gente, de Guadalajara, ¿no? David, comenzamos por ti. ¿Qué no nos podemos perder en Ciudad Real? Hablando de Ciudad Real capital, como ciudad. Bueno, lo que es Ciudad Real capital, como decía Javier, es una gran desconocida. Todo lo que es el casco antiguo es un poquito lo que más demanda suele llevar. Ahí me derivo un poquito sobre todo a lo que es la Ciudad Real provincia. Realmente como ciudad es una gran desconocida, no tiene unos atractivos conocidos por lo que es el turismo, por lo que es la persona, que normalmente siempre deriva lo que es a Ciudad Real provincia. ¿Y en provincia qué es lo que podemos encontrar? Provincia es que tienes una diversificación brutal, por eso decía Javier y le apoyo en eso, o sea, tienes desde el Parque Nacional de Cabañeros, Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, si quieres cultura tienes Almagro, tienes Santa Cruz de Mudela, Alcázar, y luego sobre todo no nos olvidemos de la ruta, vamos, de lo que es a nivel vinícola. Pues ahora mismito es un sector y un producto que está empezando a despegar en Castilla-La Mancha en general, pero que en el momento que despegue eso va a ser una maravilla y un punto turístico muy importante en general en la provincia. Javier hablaba y nombraba algunos de los Sí. pueblos como por ejemplo Almagro, ¿no? Tan Sí. conocido sobre todo por ese festival de teatro, por ese patio, ¿no? ¿Qué es? O sea, es decir, ¿por qué todavía cuesta que conozcamos más Ciudad Real cuando tiene potencial realmente, cuando tiene pueblos? ¿Es por la distancia entre los pueblos? ¿Es por dónde pilla? O sea, ¿por qué merece la pena y por qué deberíamos conocer Ciudad Real? Más bien es por donde pilla, y aparte una cosa, el eje fundamental, que es la carretera de Andalucía, la famosa A4, si no me equivoco, pues ¿qué pasa? Que atraviesa, pues eso, lo que es la manchega llanura, como decía el poeta, y entonces, bueno, pues eso no invita demasiado. Cuando pasas de Toledo, por ejemplo, y ves la línea de los molinos de viento de Consuegra, ¿no? Y ya te acercas a Puerto Lápice y saltas, ¿no? Bueno, pues ya parece que no hay, que lo que te queda hasta Santa Cruz de Mudela es carretera y manta y ala, ¿no? Y bueno, y además coincide que cuando el turismo aprovecha, que es cuando hace buen tiempo y ahí ataca bien el calor, pues como dicen por ahí, ¿para qué te quieres incomodar? Bien, pero has citado a Almagro. Almagro, que es una joya, vamos, yo creo que de Ciudad Real es el pueblo por excelencia, ¿no? El campo de Calatrava, ¿no? Muy ligado, por cierto, a lo que es Guadalajara, porque la primera casa fundacional de los Calatrava estuvo en Zorita de las Cales y después pasa a Calatrava la Nueva, en el pueblo de Aldea del Rey, está en el término municipal, que es una fortaleza, un monasterio, todo una conjunción como instalación impresionante. Y vamos, llegar allí a Calatrava la Nueva y visitarla es quedarse impresionado realmente, ¿no? Y te haces idea realmente de lo que significaba el espíritu de esos monjes soldados, que eran, al fin y al cabo, los de la Orden de Calatrava, y que además estaban en la vanguardia de la Reconquista, porque lo que hacen los reyes en estos momentos, mientras va avanzando la Reconquista, es dar fueros y privilegios a las órdenes militares para que estén ahí como punta de lanza. Bien, entonces esa pincelada histórica nos da a entender que en esa zona del campo de Calatrava hay cantidad de cosas que ver, no solamente los monumentos que te he citado, sino, atención, ahí está instalada también la cultura de las mocillas. Prácticamente casi todos los cerros que veis por allí son yacimientos arqueológicos, algunos excavados y otros sin excavar. El más interesante sería, por ejemplo, el de la Natura de Calatrava, que ahora es visitable. Y bueno, pues por ceñirnos a una comarca como esta, pues ahí tienes, pero también se ha citado efectivamente la Tablas de Daimiel, el Parque Nacional, y se ha citado también el tema de Cabañeros, pero en fin, no queramos tampoco abarcar todo, pero estas pinceladas que nos sirvan
como guía, ¿no? Importante también la referencia que hacía David al turismo enológico, ¿no? Sí, bueno, la zona que de la cultura Valdepeñas, del vino, sobre efectivamente, todo en sí. nuestra región y en concreto hay en zonas concretas donde es aún más fuerte, como es el caso de Ciudad Real. Totalmente de acuerdo. Ese Alcázar de San Juan, por un lado, y Valdepeñas, que es el gran centro, sin duda alguna, vitivinícola, pues, hombre, cada día están más en auge, ¿no? Y nosotros creo que como mayores productores de vino a nivel español y si me apuras europeo, bueno, ya se sabe que el mayor extensión de viñedo sigue siendo La Mancha, ¿no? Eso es. A nivel europeo, por tanto, ¿qué vamos a decir? Y lo que se ha dicho ya 50 millones de veces, hay que apostar por la calidad y sacar pecho, porque hay vinos que no tienen nada que envidiar a la Ribera del Duero ni a Rioja, vamos. Hay Sí, que claro. creérnoslo nosotros primero Sí, para saberlo sí, promocionar, ¿no? Y para Sí. un poco ser conscientes, ¿no? De lo que tenemos en nuestra región, que es un poco de lo que estamos tratando hoy, de que se conozca Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, Guadalajara también es Castilla-La Sí, sí, Mancha, sí, forma sí. parte, aunque tenga tantas diferencias con Ciudad Real, ¿no? Por la extensión, por el paisaje, pero también hay muchas cosas y muchos puntos en común, que es lo que creo que hay que potenciar, ¿no? Y que la gente un poco Sí, sí, sin conozca duda, y sin ayudar duda, sin duda. a ello. Vamos a cambiar de provincia, nos vamos a ir a una que está muy cerquita y no es otra que Cuenca. Bueno, pues de Cuenca, sin duda, si algo es famoso y si algo es conocido, son sus casas colgadas, que no colgantes, ¿no? Siempre está esa diferencia, las casas colgadas y no colgantes, y las cuestas de Cuenca, la ciudad de Cuenca, ¿no? Que al fin y al cabo es la protagonista, pero aparte de Cuenca, que ahora hablaremos de lo que es Cuenca ciudad, ¿qué más podemos visitar en la provincia de Cuenca, que como bien decíamos, pues limita perfectamente con Guadalajara y de hecho comparte Alcarria? David. Aquí me pasas. Hombre, de Cuenca, como bien dices, y luego, sobre todo en la provincia, creo que es una región donde predominan muchísimas zonas de hoces y de cortantes llevada a cabo por la naturaleza. Y luego, sobre todo, es una ciudad que siempre se la ha denominado y le han dado una denominación bastante atractiva, que es Ciudad Encantada. Una ciudad encantada, creo que es una provincia mágica, pequeña en su denominación, pero muy grande en su esencia. Tiene muchísimos atractivos y sobre todo unos rincones a nivel de naturaleza espectaculares. Javier, ¿qué secretos tiene la ciudad de Cuenca? ¿Qué monumentos y por qué calles nos deberíamos perder si vamos a Cuenca? Bueno, toda la parte alta, partiendo desde la plaza de la catedral, y bueno, lo más original es la única catedral de estilo, digamos, normando que hay en España. Entonces, es muy interesante subir hasta la catedral, que está justamente en medio de lo que es el casco antiguo, y a partir de ahí llegar hasta el castillo, la zona del castillo. Entonces, cualquier calle que cojas en esa zona alta de la ciudad es una videría, por hablar en un término coloquial, ¿no? Entonces, bueno, perderse ahí y también, sobre todo, como le pasa a muchos cascos antiguos, ¿no? Pasar a la caída de la tarde o a la primera hora de la noche, el encanto que tienen se ve reforzado de alguna manera. Por tanto, un paseíto a esas horas vespertinas por este casco de una ciudad que también está declarada como Patrimonio de la Humanidad, atención, pues es algo que no se puede uno perder, ¿no? Juan Luis, imagino que Cuenca también es una de esas provincias más visitadas, como hablábamos de Toledo, Cuenca aún más, ¿no? Nos pilla más cerca, si nosotros vamos al Alcocer y seguimos un poco más, estamos ya en Cuenca, como bien decía, compartíamos Alcarria, compartimos la denominación de origen de la miel de la Alcarria, compartimos muchas cosas con Cuenca y supongo que el turismo también es compartido. También es compartido. A Cuenca, a la capital, estamos igual, en torno a 1 hora y media, un poquito más en
en coche, hay muchísima gente que se acerca, mucha gente es por ejemplo en Semana Santa con toda la procesión de las turbas, que es un poco uno de los emblemas de la ciudad, que han ido alguna vez o por lo menos tienen la idea de ir alguna vez en la vida a visitarlo. Hay uno también en Cuenca, por ejemplo, todo el tema con los yacimientos de dinosaurios que han encontrado en lo que es en la provincia. Han hecho un centro de interpretación, un museo muy interesante, muy nuevo en Cuenca, que está muy demandado por prácticamente todos los turistas. Al igual que nosotros, se nutren mucho de turista madrileño y están yendo en masa, por decirlo de alguna forma, a ver ese nuevo recurso que tiene la ciudad. Y el tapeo también está muy bien en Cuenca, con lo cual la gente va. Y también hay otro tipo de turismo que va mucho a Cuenca, desde Guadalajara, que es ya un poco en la provincia, y sobre todo en la zona que compartimos muchas veces con ellos, que es todo el tema de turismo activo. Por ejemplo, ahí el Barranco de Pollatos es uno de los barrancos del centro de España, o prácticamente el único barranco que realmente merece esa denominación, comparándolo con los barrancos que tenemos pues en Pirineos o en los picos de Europa. Entonces es un barranco muy visitado y de los pocos sitios donde se puede ir cerca de nuestro lugar de origen a practicar ese deporte, pero ya no solamente los barrancos, el tema de piragüismo, de escalada, de tirolina, todo el tema de turismo activo. Es una provincia muy rica en la cual hay muchas empresas que ofrecen esos servicios, que está muy bien establecido y a unos precios muy buenos, con lo cual también hay mucha gente, sobre todo gente joven de aquí de Guadalajara, que va a hacer ese tipo de turismo también. Javier, las fiestas también pueden ser muchas veces una excusa, ¿no? Porque hay fiestas muy conocidas, sobre todo en Cuenca. Creo que la Semana Santa es bastante conocida, ¿no? Tiene bastante tradición, y las fiestas puede ser una excusa para hacer turismo, para llegar a una ciudad, a un pueblo concreto. Es que has citado precisamente algo que se le conoce precisamente a Cuenca a nivel nacional e internacional, si me apuras, ¿no? Porque estaba el ciclo de música sacra, y lo que ha citado también Juan Luis, la famosa esta procesión de las turbas. Hombre, eso es lo más original y lo que distingue la Semana Santa de Cuenca del resto de las Semanas Santas, ¿no? Por tanto, eso también está, digamos, ahí. El reforzar esa idea pues no viene mal, pero vamos, es lo más conocido, sin duda alguna. Bueno, pues terminamos Cuenca, pero nos queda todavía parte de nuestra provincia, que ahora hablaremos largo y tendido. Nos queda otra que también creo que es un poquito más desconocida, como es Albacete. Me detengo en la provincia de Albacete, una provincia que sorprende por su diversidad geográfica, por su ubicación y por su historia. Es uno de los 17 pasos naturales de la península, utilizado por diversas civilizaciones que han ido dejando como legado una importante herencia cultural y monumental, representada por imponentes castillos, bellas calles de arquitectura de trazo medieval, así como sus enclaves arqueológicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus amplias llanuras se entremezclan con imponentes valles, por los que serpentean al norte los ríos Júcar y Cabriel. Sus aguas se dejan sentir en la calidad de sus caldos, fruto de extensiones de viñedos que se pierden en el horizonte. Bueno, pues Albacete, ¿qué podríamos decir de Albacete? ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar y visitar a nivel provincial en Albacete, David? Pues vamos, a nivel provincial, sobre todo lo que es el Parque Natural de Río Mundo, que está ubicado un poquillo al sur de lo que es la provincia, y luego lo que es todo lo que es el esplendor de la Sierra de Aina. A nivel de naturaleza también es una provincia pues con muchísimas posibilidades, muchísimas alternativas, una provincia que no es muy grande en su extensión, pero sí globaliza y sí puntualiza varios lugares de visita por todo el mundo, como te digo. A nivel capital, con lo que es la ciudad de Albacete, que a lo mejor muchas veces es de las que creo que por desgracia menos se visita, ¿qué podríamos conocer en ella? Para mí, Albacete, teniendo ese concepto de turismo monumental, que es el que solemos tener no solamente aquí, sino en casi toda Europa, ¿no? Pues no es Albacete precisamente una ciudad que se distinga por sus monumentos. De hecho, no tiene prácticamente así ninguno de relevancia si los comparamos con el resto de las capitales. Pero, atención, muy interesante, y yo creo que hay que resaltar sobre todo el Museo de la Cuchillería, que va a ser sin duda lo está siendo ahora. Es un auténtico boom, es una delicia verlo, y yo lo aconsejo que una vez que se vaya allí se visite, porque van a encontrar un museo sorprendente. Bien, por tanto, ahí tenemos que ver el museo, y después algunos edificios de carácter modernista que se conservan en el casco más antiguo de Albacete,
y poco más, la verdad, bajo el punto de vista de los monumentos. Albacete es una ciudad de comercio, es una ciudad, claro, que atiende fundamentalmente a una provincia típicamente manchega, que tiene pueblos muy grandes, excepto en la parte sur de la sierra, y por tanto lo más famoso de Albacete ya sabemos que son las ferias, Eso es. y el recinto ferial. Entonces, bueno, pues aprovechar cuando son las ferias, acercarse a dar una vuelta a Albacete, tal vez es el momento para conocerla en su plena ebullición. ¿Cuándo es la Feria de Albacete, por recordar las fechas? Pues ahí me pillas, porque no sé si es Septiembre. En septiembre, sí, Es una coincide con- semana antes que la de aquí de Finales. Guadalajara. O sea, que hay buena opción, ¿no? Primero nos vamos a Albacete, que tampoco nos cansamos mucho, vemos un poco la feria y luego podemos venir a Sí, a también son disfrutar unas de la ferias que Guadalajara. suelen variar en función del día del santo, Por eso, pero sí, sí, ahí hay está. veces que coinciden muy al principio, finales de agosto, principios de septiembre, y hay otros años que empiezan ya a principios de septiembre. Es que Efectivamente, mueven también ahí en está. función del santo. Y estas son las fiestas principales, la Feria de Albacete, Sí. pero Juan Luis, también hay una Semana Santa potente y fuerte y famosa en Albacete, ¿no? En concreto en varios municipios de allí. Sí, sobre todo en municipios de al lado de Albacete, como es Ellín, como es Tobarra, como es Agramón, toda esa zona de ahí, es muy típico el tema de las tamborradas. Tienen un pique impresionante en el buen sentido del término, cada población tiene su toque, y junto con las tamborradas de Zaragoza, ¿no? Y de Calanda, sí. Calanda y esto, se juntan a nivel nacional en determinadas concentraciones, que la verdad es impresionante. Que no ha estado nunca dentro de una tamborrada merece la pena, porque es espectacular. O sea, es difícilmente describible el ruido, pero el ruido, dentro de ese ruido, Con ritmo, ¿no? con un ritmo determinado, pero es muy sobrecogedor, y se te pone un poco los pelos de punta. Y luego el recogimiento que tienen también, por supuesto, en las procesiones, como buenos castellanos del interior, por decirlo de alguna forma, igual que nos puede pasar por aquí y tal, pues también, bueno, es muy apreciable y muy notable para el que quiera verlo. Bueno, pues estas son las 4 provincias, nos falta una, que es la nuestra, Guadalajara, así que a la vuelta de publicidad la descubrimos. Pues ya estamos de vuelta y, como bien les decía, nos vamos a ir a conocer Guadalajara. Sonará raro porque estamos en Guadalajara, pero es verdad que todavía hay gente que no la conoce, y por eso vamos a descubrir pues cuáles son los pueblos que no nos podemos perder, los rincones, esos espacios naturales que tenemos al alcance de la mano y que todavía hay muchos que están por descubrir. Javier, vamos a empezar hablando a nivel monumental, ¿no? Los lugares más importantes a nivel provincial que tiene Guadalajara. Luego volveremos a la capital, pero a nivel provincial y a nivel monumental, ¿dónde nos deberíamos perder? Sigüenza, sin duda, y Atienza, y Molina. Sería ese triángulo. Lo que ocurre es que, por decirlo más espectacular, ¿no? Pero muy a renglón seguido, pues citaríamos localidades que desafortunadamente a lo mejor no han conservado el patrimonio por los avatares que ha sufrido esta provincia, ¿no? Pero, hombre, meter a Brihuega, meter a Pastrana, bueno, yo a Pastrana quiero dedicarle simplemente unas palabras, y es que en los últimos años se ha puesto como un pincel, y felicito a las autoridades de Pastrana y a todos aquellos que han contribuido a que este pueblo haya resurgido, no voy a decir de sus cenizas, pero casi, ¿no? Entonces, para mí es el pueblo, digamos, el de los antiguos partidos judiciales que tenía Guadalajara, el que ha hecho un esfuerzo mayor, ¿no? Y bueno, pues quiero resaltarlo. De hecho, en Pastrana recientemente se inauguraba este Museo de Tapices, otro punto de referencia, ¿no?, para la provincia, sobre todo a nivel cultural. El saber que tenemos algo así en nuestra provincia y que a lo mejor todavía hay gente que no ha podido acudir a Pastrana, decirles que es un buen momento, que están celebrando también el centenario el 5º aniversario de Santa Teresa de Jesús. Estamos viendo ese Museo de Tapices, unos tapices que ha costado mucho llevar hasta Pastrana, que vuelvan un poco a sus orígenes, y que es una buena excusa, ¿no?, para recorrer Pastrana, y no solo Pastrana. ¿Qué más podemos encontrar cerca de Pastrana que no nos debemos perder? Sin duda alguna, para una jornada de turismo muy completa sería ir a Zorita de los Canes, visitar Recópolis, subir ahora también que se está arreglando el castillo, y después volver a Pastrana.
y ver por la tarde el Museo de Tapices, atención, y además el museo, digamos, de la iglesia, en este caso de la Colegiata, que merece muchísimo la pena. Felicito también, en este caso, al párroco y sobre todo a la guía que actualmente está enseñando el museo, tanto el de Tapices como el de la propia Colegiata, porque es una auténtica profesional y quiero felicitarla desde aquí porque hace unos días iba de tapado con un grupo y tuve que quitarme el sombrero, no se lo dije, pero se lo digo desde aquí ahora mismo, si me está escuchando o si nos ve. David, contigo nos vamos a ir hasta Sigüenza, como bien decía, es uno de esos puntos principales, ¿no?, de referencia para la ciudad de Guadalajara. Incluso hay turistas que antes que ver Guadalajara, la propia capital, se van a Sigüenza. ¿Por qué? ¿Qué hay que ver en Sigüenza? Pues realmente yo creo que es el epicentro cultural de Guadalajara, sin desmerecer lógicamente la capital, pero bueno, realmente la historia cultural, la historia episcopal que tiene el pueblo de Sigüenza es tan grande, no es que haya sido, es que es tan grande que parece como una tapada dentro de lo que es la región en general, y realmente pues tiene un cuidado a nivel de catedral, a nivel del parador. El parador de turismo de Sigüenza hoy día es una referencia a nivel de paradores de toda España, o sea, creo que es una de las joyas, junto con el de León a lo mejor, pero es una de las joyas a nivel de paradores. Es una ciudad que ofrece una diversidad gastronómica muy importante y luego pues realmente todo lo que son los alrededores de Sigüenza, porque es que Atienza lo tienes de paso justo por lo que es Simón, que es una zona que todavía conserva muy bien todo lo que es el tema de las salinas, y creo que ha sido pues también zona y ruta de mercado para todo lo que son las mercaderías en la provincia. Con Juan Luis nos vamos a ir al otro extremo de la provincia y a ese tercer pilar como es Molina de Aragón. Molina de Aragón, pues es efectivamente, como tú dices, yo creo que el tercer pilar de la provincia en cuanto a referencia turística y a destino turístico. Lógicamente, simplemente al acercarnos a ella, lo primero que apreciamos desde un montón de puntos de la carretera, de cualquier lugar, prácticamente es la fortaleza tan espectacular que tiene ahí en ese otero, de las que realmente por extensión y por tamaño hay pocas en el país. Veremos que algún día incluso pues se restaure un poco más, se abran más a la visita, más partes de la misma, pero es algo absolutamente que cualquier provincia o cualquier ciudad de España o de otros sitios, solamente con eso ya tendría más que suficiente para ser un foco de atracción turística brutal. Ahora mismo recorrer sus calles y recorrer la zona monumental que tiene en su interior también es un paseo muy bonito, muy agradable, sobre todo en primavera, en otoño, en invierno. Es verdad que hace mucho frío, que tiene otro encanto, pero bueno, ya es para el que lo quiera en ese sentido. Y bueno, no olvidemos que ahora mismo hay un proyecto en marcha de la construcción de un parador nacional también, que va a ser muy diferente al parador como lo que comentaba David, que lógicamente el Castillo de Sigüenza y el parador de Sigüenza es único, pero yo creo que también va a hacer que atraiga más turistas a esa zona, que realmente por su ubicación geográfica dentro de nuestra provincia y dentro un poco de toda del centro de la península, está un poco a trasmano de las grandes rutas y de los grandes sitios, y creo que merece la pena bastante ir hacia allí. Javier, nos vamos a ir ahora hasta un rincón de la provincia que creo que es un oasis donde cada vez hay más turistas que quieren ver y que es algo que rompe totalmente con el resto de nuestra provincia, como son los conocidos pueblos negros. Bien, yo creo que en los últimos años se ha conocido esta zona de forma exponencial, pero quiero meter ahí un paréntesis y quiero llamar la atención sobre algo que pasa bastante desapercibido, como es el cañón del río Mesa, que es otro punto que ese sí que realmente no está conocido, no es prácticamente conocido, y es desde luego una delicia también, con el centro en Villel de Mesa, y ahora cuando digo ahora, desde hace unos años que se ha comunicado con la provincia de Zaragoza, porque antes moría la carretera en Algar de Mesa, pues ahora puedes cruzar a Calmarza, a la provincia de Zaragoza, y seguir, digamos, el cañón calizo precioso que tienes en esa zona. Por tanto, el Valle del Río Mesa también lo reivindico aquí, porque es tal vez esa esquina de la provincia que se ha dejado ahí, y sin embargo es tremendamente interesante. Pero vamos, pueblos negros, vamos,
¿A quién cito primero? ¿A Majalrayo, Campillo o Valverde? Para que no se vemos que... Perdón por el término coloquial, pero evidentemente cualquier pueblo de estos, Campillo es de todo conocido el gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años y se ha reconducido muy bien todo lo que era el casco que yo he conocido prácticamente medio caído, y no me lo va a discutir nadie. Majalrayo pues también, pero vamos, la joya sigue siendo Valverde, no tanto monumentalmente, sino por lo que concierne. El otro día estaba leyendo un libro que se editó aquí por José Antonio Sánchez Gordo sobre el tema de las loas de Valverde y todo esto, y la riqueza que tienen es impresionante, ¿no? El Portalejo, donde después de las danzas ahí se hacían, bueno, autos sacramentales y todo eso, es impresionante. Bueno, pues eso tiene como origen Valverde, y por tanto es el pueblo que culturalmente, digamos, o cuyas manifestaciones culturales han llegado a nosotros con mayor nitidez y con mayor abundancia. Por tanto, Valverde es la joya, sin desmerecer al resto. Tamajón ha hecho también un gran esfuerzo y lo está haciendo actualmente por recuperar, digamos, y no cometer barbaridades urbanísticas dentro de su casco. En fin, esa concienciación ha llegado a la sierra y bienvenido sea. Si hablamos de entornos naturales, ¿dónde podríamos ir? Porque tenemos como referencia muy clara el Alto Tajo, ¿no? Que dentro del Alto Tajo, ¿cuáles son los municipios donde nos podríamos quedar y donde merece la pena que veamos, ¿no? Que esa conjunción entre patrimonio y naturaleza dentro del entorno del Alto Tajo, David. Pues dentro del Alto Tajo, como decía Juan Luis, el tema de Molina Aragón, pero sí hay un pueblecito que realmente ha trabajado mucho a nivel de estancias y a nivel hotelero, es Peralejos de las Truchas. Yo creo que es un poquito el punto de partida para llevar a cabo pues todo tipo de actividades de aventura, de actividades también de naturaleza, que no solo es deporte de aventura y deporte de riesgo, sino que hoy día pues se está fomentando mucho a nivel provincial todas aquellas rutas de naturaleza y carreras de naturaleza que combina un poquito lo que es el turismo con el deporte, que es una cosilla que faltaba aquí en la provincia y se está conjugando y muy bien, y es el llevar a cabo una serie de carreras por todo lo que es la montaña sin perjudicar y respetando siempre lo que es el medio ambiente. Yo creo que es uno de los pilares a nivel turístico dentro de lo que es la zona del Alto Tajo, lo que es Peralejos y Molina. Y volviendo precisamente a Molina, una zona que además hay que seguir potenciando, que está reconocida ya por la UNESCO como es el Geoparque de Molina. Todavía falta por explotar, todavía falta por que se conozca. ¿Qué es lo que más merece la pena de este geoparque? Yo creo que todo el geoparque, es decir, el reconocimiento que ha obtenido realmente es por algo. Bien es verdad que es un enclave o es un producto que hay que comunicar bien, que hay que difundir bien, porque no todo el mundo puede entender realmente la riqueza que implica el geoparque, igual que el resto de las formaciones o el resto del paisaje que tenemos en toda esa zona. Pero es un recurso que yo creo que con el tiempo va a ser muy interesante, sobre todo incluso para que vengan a visitarnos determinados segmentos de turistas, incluso mucho turista extranjero, que normalmente el turismo de naturaleza, de observación de aves, o el turismo, como en este caso puede ser la percepción, la visita al geoparque, están mucho más acostumbrados y lo valorizan muchísimo más y vienen a España muchísimo, a toda la región, pero fundamentalmente también a Guadalajara, a muchos puntos concretos, y este podría ser uno de ellos. Yo creo que simplemente hay que valorizarlo, al igual que hay que valorizar otras partes de la provincia y darlo a conocer para que, pues que sea un recurso más importante para que atraiga turistas a esa zona. Otro potencial cultural natural y que se conoce mucho es el hayedo de Tejera Negra, ¿no? Además, cada vez se hacen más esfuerzos para su conservación, para un poco que se controle, ¿no?, la llegada de visitantes, para mantener el hayedo tal y como es. ¿Somos conscientes del potencial natural que tenemos? También un poco con esa cercanía al hayedo de Tejera Negra tenemos el Pico Cejón, ruta de senderismo por donde queramos pasar, y mucho turismo de ecología, turismo de naturaleza, que cada vez está más en alza.
es que es nuestro gran potencial ahora mismo. Yo, perdón por la cita esta muy cortita, yo cuando vine acá a Guadalajara me encuentro en una de las rutas que se hacían con el presidente de la Federación Española de Montaña en ese momento. Venía también así con un grupito y hablando con él me confesó que era, claro, que era su hobby venirse a Guadalajara y que no le interesaba, entre comillas, que fuera muy conocida por aquello de que un aluvión sin tener las carreteras, los alojamientos preparados, pues sería perjudicial para la naturaleza. Bueno, Guadalajara es que cualquier sitio que toques es una joya, esa es la verdad. Entonces hemos empezado ahí, estamos por no desviarnos un poquito del Alledo, bueno, pero es que si vas tirando hacia el oeste, en sentido de las agujas del reloj, te sales un poquito por ahí, empiezas con la Sierra de Pela, que tiene en esa desnudez un encanto especial, tiras por Somolinos, tiras por hasta Miedes de Atienza, con lo que supone que por ahí pasó el Cid, según los textos históricos, vas hasta Atienza, en fin, si sigues por las serranías, que ahí se difuminan mucho, llegas hasta Alcolea del Pinar, en fin, ahí tienes un arco montañoso o de tierras altas súper interesante. Entonces, no solamente el Alledo por su exuberancia, sino la estepa, ¿no?, de los límites con Soria, como es la zona de Miedes y como es la Sierra Ministra de Sigüenza y tal, pues es encantador. O sea, quisiera hacer una pequeña puntualización. Ahí, por ejemplo, todo el mundo debería saber que el ferrocarril Madrid-Barcelona atraviesa la Sierra Ministra y hay un túnel que está abandonado y que es visitable. Atención, esto es un pequeño truqui. Con un frontal se puede atravesar y es una experiencia interesante. Esos 2 kilómetros, no llegan a 2 kilómetros. Pasando por el túnel es una experiencia también interesante. Lo digo para las rutas de senderismo o los grupos que les interese llegar a sitios realmente vírgenes y desconocidos. Bueno, pues pasar ese túnel no tiene ningún peligro, hay que ir con cuidado como siempre, pero con un frontal se pasa. Bueno, pues es una sensación tremenda, ¿no? Crees que estás en Zimbabue o cosas así, ¿no? Secreto de Javier, que apunten, que tomen nota los senderistas de ese pequeño secreto que nos ha contado. David, cada vez, igual que el turismo de aventura y sobre todo centro en el Alto Tajo y en zonas de naturaleza, cada vez tiene más fuerza, es uno de los más demandados, el turismo enológico en nuestra provincia cada vez también va tomando más fuerza y más relevancia. Conocemos Cogolludo, las bodegas de Río Negro, pero también tenemos Apioz, tenemos Mondéjar, como no, por supuesto, Mariscal, ¿no? Don Mariscal, que además nos acompañará mañana y podremos hablar con él de esa denominación de origen de Mariscal, que al fin y al cabo pues es un poco el núcleo, ¿no?, de referencia para el vino de la provincia. Cada vez hay más apuesta en este tipo de turismo, de hacernos una ruta, visitar una bodega, disfrutar de un menú gastronómico. Sí, es que es lo que comentaba al principio, que parece que somos ahí una región de segunda categoría y tenemos muchísimos motivos para presumir de todos los productos que tenemos, a nivel natural, a nivel cultural y sobre todo a nivel enológico. Es que ya no solamente es Río Negro, es Mariscal, es que ahora mismito se está llevando a cabo y está cogiendo un potencial todo lo que es la producción de cerveza, lo que es la elaboración de cerveza, está cogiendo un ritmo que ahora mismito no hay quien lo pare. Y ahora hay unos pioneros, pero vamos, estoy convencido que en pocos años Guadalajara va a tener una denominación de cerveza, si ya no la tiene, la va a tener espectacular. Pero Guadalajara es que tiene muchísimas posibilidades, es que ya no solo es el turismo enológico, es que va a la par con el gastronómico. Todo lo que es el cabrito del cochinillo, vamos, tenemos unas referencias de primera categoría. Juan Luis, desde la Federación de Turismo, los datos son buenos, los datos de visitantes en la provincia de Guadalajara han aumentado, hay más gente que, aunque sea turismo de fin de semana, turismo de un día, quieren conocer y quieren descubrir a la gran desconocida, o conocida así hasta hace poco, como es Guadalajara. Los datos, por fortuna, van siendo cada vez mejores. La verdad es que en una década más o menos, o un poco más a esta parte, se ha visto un incremento espectacular en las visitas de día, por ejemplo, de lo que es la capital. También es verdad que antes el método de conteo a lo mejor también influye un poco, pero cada vez más viene gente a visitar Guadalajara de día, incluso a hacer pernoctaciones, y en la provincia 3/4 de lo mismo. O sea, es decir,
lo que se puede contabilizar puro y duro mediante determinados sistemas o en las oficinas de turismo o con determinadas cuestiones, lo que nos indica es que está aumentando mucho, que nos está indicando que la provincia se está posicionando muy bien, muy lentamente, pero muy bien, a nivel nacional en cuanto a visitas de día y un poquito menos en cuanto a pernoctaciones, porque no nos olvidemos que nuestro gran mercado, que es emisor, que es Madrid, está muy cerca, nos pasa como con Toledo, claro. Es decir, la gente viene de día, pero se vuelve a dormir a casa, pero bueno, poco a poco también eso va cambiando y poco a poco también se van elaborando, se van definiendo determinados productos que hacen que bueno, porque se rompa un poquito esa temporalidad y un poco el tipo de turista que puede venir también pues entre semana o otras épocas del año, para que también aumenten esas pernoctaciones, pero sí que es verdad que desde la Federación los datos que se están manejando es que va subiendo todo muy lentamente. También es verdad, en el caso de las visitas, bueno, pues históricamente han sido menores y ahora sí que se está potenciando más, aunque falte muchísimo todavía trabajo de promoción, de valorización de los recursos, etcétera. Faltan muchas inversiones por parte de la Administración para todo eso, por parte de nosotros mismos también para eso, pero esos datos van aumentando. Bien, es verdad que otros datos, en cuanto por ejemplo a cuestiones económicas, es fácil que mejoren porque estos años atrás han sido muy malos en general para casi todos los sectores, incluido el turista y sobre todo el turismo de interior o nuestro turismo, con lo cual bueno, pues es fácil que esos datos sean mejorables, pero lo que son las visitas de día y tal, la contabilización están subiendo y poco a poco esperemos que lleguen a más. Terminamos, lo hacemos con Javier. Vas a tener la suerte de hablar de Guadalajara capital. Hemos visto algunas imágenes de los monumentos y los secretos que, pues, por desgracia, creo que nosotros lo conocemos porque somos de aquí, pero no todo el mundo conoce Guadalajara. ¿Qué rincones son imprescindibles si queremos venir a pasar un día en Guadalajara, aparte de visitar la provincia, como no, pasar un día en la capital? Sorprende que, claro, nosotros que vivimos ahí en Guadalajara, pues acostumbrados a ver lo que vemos, pues no le damos importancia. Yo tengo que citar hace relativamente poco una compañera y amiga alemana y que me ha dicho, hombre, vas a venir a Guadalajara, en fin, no es la imagen de gran capital monumental de España, evidentemente, y entonces poco a poco les fui, bueno, metiendo esos pequeños rincones, es decir, bajarte por la calle Mayor y, por ejemplo, al llegar a la altura de la calle Museo, tirarte de izquierda a derecha, me hace mucha gracia porque desde el instituto hasta el Palacio de la Cotilla, unos edificios ahí bajitos que se hicieron con mucho gusto, son modernos pero le da un toque y entonces siempre que paso por ahí digo esto parece una calle de Montmartre en París, ¿no? Es un poco exagerado, pero es cierto que tiene un cierto aire, ¿no? A mí me gusta pasear mucho por esa calle en concreto por la noche, ¿no? Es muy solitaria en un momento determinado y tiene un cierto aroma. Si tiras hacia la izquierda, hacia la Plaza Dávalos, bueno, pues ahora remodelada y tal, poco a poco pues tiene otra pintita. El gran acierto de la biblioteca, evidentemente, meterse a la biblioteca es una auténtica gozada. Hemos liberado al monumento por excelencia de Guadalajara del Palacio del Infantado de tener ahí la biblioteca y hemos ganado una biblioteca espectacular. O sea, ponerte ahí a leer y tal es una gozada totalmente. Por tanto, si un turista viene en día laborable, por favor que se meta a la biblioteca, ¿no? Por decir algo. Bien, otro sitio, si viene en día laborable también, que se meta al Liceo Caracense, lógicamente, ¿no? Y el patio del liceo, de tener la gran suerte de estar, cuando se puede, claro, a solas allí, por ejemplo, si viene un domingo y viene y hace una ruta y un guía lo mete ahí, por favor, que cuando esté en el patio del Liceo Caracense, que pida a la guía un momentito y que se quede quietecito. Es uno de los patios también espectaculares de Guadalajara. Un rinconcito en la Cotilla, también un poquito, y bueno, y por lo demás, a felicitar al Ayuntamiento por la gran rehabilitación que se hizo hace unos años, justo alrededor del Torreón, cerquita del Palacio del Infantado. Ese toque andalusí que tiene el jardincito es un gran acierto. Un barranco que estaba abandonado y hecho una pena, ahora es una joyita, ¿no? Y también por la noche, ahora que viene el verano, sentir un poco el rumor del agua. Tiene unos aires, digamos, granadinos interesantes. Por tanto, esos puntos serían interesantes. Lamento no poder decir lo mismo al Ayuntamiento y a las autoridades de haber dejado el Alcázar ahí, un basurero en medio de la ciudad y que tiene muy poco arreglo. Eso hubiese sido el gran pelotazo urbanístico de Guadalajara si ahí se hubiese ubicado el teatro y hubiésemos rehabilitado toda la zona. Pero en fin, ¿para qué vamos a hablar de eso?
Es una pena. Y también destacar como puntos principales, ¿verdad, Juan Luis?, que se nos han quedado así un poco el Palacio del Infantado como algo fundamental y primordial, y también el Panteón de la Duquesa de Sevilla, ¿no?, también como otra de las insignias, ¿no?, de nuestra capital, además bien representados en este plato, que algunos de esos edificios los hemos querido plasmar y representar como algo fundamental, ¿no?, de Guadalajara. Os agradecemos de verdad que nos hayáis acompañado en la tarde de hoy y que habéis hecho un poco, ¿no?, abrir las puertas a la región, a Castilla-La Mancha, a conocer rincones, incluso con algunos secretos que nos ha aportado Javier, para poder conocer Castilla-La Mancha y sobre todo más en profundidad nuestra provincia de Guadalajara. Muchas gracias, Juan Luis, David y Javier, por acompañarnos y por de verdad ayudarnos, no solo a nosotros como cadena y para poderlo difundir, sino sobre todo a la gente que está al otro lado, que espero que me hayan hecho caso, que hayan apuntado las referencias para disfrutar de toda Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Un placer a vosotros. Gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado una tarde más. Además, estén atentos porque mañana vamos a tener también un especial en el que vamos a hablar de los alimentos de Castilla-La Mancha, de gastronomía. Así que resérvense algo para coger buena nota, hacer recetas. Y eso sí, mañana, como siempre, os espero aquí, en Guadalajara Día.